Hola, mi nombre es Samuel Galiz y a continuación les voy a hacer una breve exposición sobre la historia de sistemas de numeración, arquitectura del computador y sistemas operativos. La historia del computador. A modo de introducción hablaré un poco sobre sus antecedentes. En principio, los computadores surgieron como herramienta para los humanos para realizar cálculos aritméticos sencillos. El ejemplo por excelencia es el ábaco, que surgió por los 4000 a.C. aproximadamente. Luego hubo máquinas como por ejemplo la máquina de Pascal, que se encargaba de realizar las mismas operaciones pero con mayor velocidad y en un entorno más didáctico. Y por último, la máquina de Gauge, que su principal característica era realizar operaciones de cálculo diferencial. A Gauge se le conoce como el padre de la computación. Ahora bien, las generaciones de la computadora. La primera generación, el tubo de vacío. En esta utilizaban tubos de vacío para manejar la información. En su método de entrada se encuentran las tarjetas perforadas de papel o cartón con la información, y la salida eran impresiones en papel. De estas, la característica principal es que utiliza el lenguaje de máquina, un lenguaje muy básico. La segunda generación, los transistores. Similar a interruptores electrónicos hechos de materiales sólidos, su principal característica es que disminuyeron el espacio y aumentaron la velocidad y dieron lugar a los primeros microchips. La tercera generación, los circuitos integrados. Eran circuitos impresos en pastillas de silicio y utilizaban pequeños transistores y semiconductores para transportar la información. Efectivamente dieron mayor eficiencia. Cuarta generación, los microprocesadores o chips. Gracias a esto, a su pequeño tamaño, dio lugar al nacimiento de la primera computadora personal o PC. Incluyeron la memoria RAM y ROM y gran potencia. De la memoria RAM y ROM hablaremos más adelante. La quinta generación, la inteligencia artificial, la que tenemos hoy en día, utilizada por los smartphones, computadoras, etc. Esto se caracteriza por ser dispositivos portátiles y de muy pequeño tamaño, sumado a mucha potencia. La sexta y última generación, el futuro. Se prevé que las computadoras serán capaces de interactuar físicamente y psicológicamente con el usuario, incluyendo actividades cognitivas como el habla, escucha, entre otras. Además, a estas se suma la computación cuántica o nanotecnología. Ahora bien, los sistemas numéricos. Estos, en resumen, son utilizados para cuantificar los objetos y, como su definición dice, son un conjunto determinado y finito de símbolos a través del cual pueden expresarse la cantidad de objetos de un conjunto. Importante señalar que tanto las reglas como los objetos de este conjunto tienen que estar definidos finitamente. Ahora bien, el sistema binario. Un sistema binario es uno que consta de dos estados posibles. En el caso de la informática, se utiliza el 0 para denotar una acción falsa y el 1 como verdadero. Esto permite el almacenamiento, acceso y manipulación de la información desde y hacia los componentes de la computadora, pues en efecto las computadoras actuales utilizan el sistema binario como lenguaje. Además, un dígito binario es un bit de información, la unidad más pequeña de información. Ahora bien, la arquitectura del computador. En resumen, utiliza estas componentes en pantalla. El CPU o unidad central de procesamiento es la que se encarga de manejar todos los procesos del sistema. Esta utiliza la unidad aritmética lógica, ALU por sus siglas en inglés, que es la que se encarga de realizar todas las operaciones lógicas y aritméticas. La unidad de control, que se encarga de controlar todos los procesos que ocurren en el CPU, y entre la memoria, siendo la memoria dividida en dos partes, principal, RAM y ROM, y secundaria, la que utilizamos los usuarios para guardar información. La información a la máquina entra mediante los dispositivos de entrada, que son los que utilizamos para introducir información como el teclado, pantallas táctiles, entre otros, y la información se muestra al usuario por el dispositivo de salida. El más común es la pantalla, siendo el dispositivo de entrada y de salida los periféricos. Por último, los sistemas operativos. Es el software que coordina y dirige todos los servicios y aplicaciones que utiliza el usuario en una computadora. Es decir, es el que se encarga de manejar todos los procesos de un computador. Su utilidad es que son la pieza de software fundamental en la cadena de procesos. En sistemas informáticos pues establecen las condiciones mínimas para el funcionamiento global. Bien, las partes. El sistema de archivos tiene una estructura arbórea y es donde se organizan toda la información que el software manipula. Interpretación de comandos es el que recibe la información introducida por el usuario, la traduce y la envía al computador para que el hardware la procese. Y el núcleo, que es el que se encarga de realizar estos dos procesos. Tipos, según el usuario. Pueden ser monousuario, que un solo usuario lo maneja, o múltiple usuario, que varios usuarios lo pueden manejar a la vez. Según la gestión de tareas, quiere decir que monotarea, que realiza una sola tarea a la vez, o multitarea, como la mayoría de sistemas operativos hoy en día, que realizan múltiples tareas a la vez.
Y según la gestión de recursos. Esto quiere decir que utilizan o solo un hardware para almacenar su información o múltiples hardware. Por último, tenemos los tres sistemas operativos más utilizados del día de hoy, que son Android, utilizado por los smartphones, iOS, que utilizan el smartphone de la marca Apple, y Windows, que es la marca de software para los computadores personales más famosa. Ahora bien, a modo de conclusión, podemos notar la importancia de los sistemas operativos, pues gracias a ellos facilitamos muchas tareas en nuestra vida cotidiana. Y por ejemplo, uno de los procesos más importantes que surgió gracias a la computación es la automatización de los sistemas. Muchas gracias.